voy a llamar a cualquiera cuando lleguemos a esa parte. ¿Ya? A ver, déjenme ver un poquito la lista. Dos. Estamos en ese horario. Listo. Ya. Ahora sí. Entonces, veíamos que se dividía en un lóbulo anterior o adenohipófisis y en un lóbulo posterior o neurohipófisis, ¿no? La adenohipófisis va a ser epitelio glandular y que va a derivar de la bolsa de Rathke, es decir, del ectodermo. Ya va a tener tres porciones, la distal, la tuberal, ¿ya? Y una intermedia que es vestigio de la bolsa de Rathke, o también se la conoce como lóbulo intermedio, ¿ya? Esas son las tres porciones. El lóbulo posterior o neurohipófisis ya es tejido nervioso neurosecretor y deriva del neuroectodermo del encéfalo. Y este se va a encontrar en lo que es el piso del tercer ventrículo. Y miren, aquí estaría el lóbulo anterior y aquí el lóbulo posterior. Lo interesante es la pars nerviosa. El infundíbulo y la eminencia media ya van a corresponder a los axones de las neuronas que conforman la pars nerviosa. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Y estos axones son los tractos hipotálamo hipofisiarios, ¿no? Aquí una parte ya de lo que es la embriología, esta es la bolsa de Rathke y este es el neuroectodermo de la bucofaringe, ¿no? Estas se invaginan, miren, se van invaginando. Esto se ve en embriología especial, por si acaso, ¿ya? Pero miren, se invagina y de aquí va a derivar y se forma y queda alojada en lo que es la silla túrgica. Ahora, esto es una placa que preguntaron en la asignatura, si no me equivoco, el 2020, 19. Fue un año antes de que yo postulé. Me la pasaron después de que yo postulé y dije, ¿por qué no me la pasaron antes? Así habría estudiado de esa manera ya. Entonces yo siempre trato de que ustedes vean las placas de esta manera, ¿ya? Y ahora estoy poniendo más placas histológicas todavía. ¿Ya? Y endocrino siempre suele entrar en los exámenes de auxiliatura. Y aparte, como les digo, es base fundamental para que entendamos intestino delgado, entendamos lo que es páncreas, lo que es riñón, lo que es tejido pulmonar. ¿Ya? Y esos son temas cortitos en relación a endocrino, porque endocrino tiene su complejidad, ¿no? Para entenderla. Memorizar fácil qué hormona libera, porque es pura memoria, pero la relación la adquieres estudiando. ¿Ya? Entonces, aquí vemos de la misma manera, hipófisis y neurohipófisis, ¿no? Entonces, aquí tenemos una vista panorámica de la glándula. Aquí ya vemos a la glándula en sí. Miren, esta es la porción distal. Y esta es la porción nerviosa o pars nerviosa. Ya la pars intermedia y la pars tuberal. Ay, no estoy grabando. Pucha, me olvidé. Ya. Recording in progress. Bueno, entonces esta es la panorámica del órgano. Esta es la porción distal, la porción intermedia y la porción nerviosa o pars nerviosa. Esta corresponden, estas dos, a la adenopófisis y la pars nerviosa a la neurohipófisis. Ahora, en lo que son los vasos sanguíneos, ya, esto ya lo habíamos visto, sí, ya me acordé. ¿Qué es un sistema porta, chicos? Ponte atento ahorita. Un sistema porta es aquel que tiene dos sistemas capilares, ya, y el sistema porta hipotálamo hipofisiario ya viene de lo que son las arterias hipofisiarias inferiores, ya, y de las hipofisiarias superiores. Las hipofisiarias superiores irrigan lo que es la adenopófisis, ya, en sí, y viene de la carótida interna, ¿ya? Generalmente viene de la carótida interna o de la comunicante posterior, ¿ya? Entonces, después de que estas dan sus ramas,
se forma el plexo capilar primario, que son capilares fenestrados. Después se forman las venas porta-hipofisiarias y de ahí se forma el plexo capilar secundario. De ahí las venas hipofisiarias que van y drenan el seno cavernoso y el seno cavernoso los regresa a circulación sistémica, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Ahora, ¿qué hormonas libera? Esto sí o sí tienen que sabérselo. Y las abreviaturas también, ¿ya? Porque pasa que los doctores ya no les van a preguntar como la tiroidoestimulante o la hormona tirotropina, hormona, no, directamente la TSH se encarga de, y uno se confunde con las liberadoras del hipotálamo, ¿ya? Entonces tienen que aprenderse las siglas sí, ¿ya? Entonces la hormona del crecimiento está la corticotropina o adenocorticotropa, que es la ACTH, la hormona tirotropina o estimulante de la tiroides, yo le digo tiroidoestimulante, es mucho más fácil, ¿ya? Por eso TSH. La hormona prolactina, la folículo estimulante y la luteinizante. Estas dos se las considera hormonas gonadotropinas o gonadotropas, ¿ya? Entonces, pero a veces los docentes dicen, ya, decime las hormonas, pero vos la tenés que decir las seis, entonces ya desglosas las gonadotropinas. La paz distal tiene diferentes tipos de célula y para eso nosotros utilizamos la mnemotecnia sola contigo, ¿ya? En base a su función, veíamos que se clasificaban este tipo de células, ¿no? Ya lo habíamos visto, ya me acordé de dónde nos quedamos, ¿ya? Entonces, lo que aquí yo quería hacerles énfasis es que en las corticotropas se secreta lo que es la proopiomelanocortina, ¿ya? Esta se va a escindir en el humano en dos, en la ACTH y en la beta-lipotropina. Esta beta-lipotropina en el humano estimula a la hormona melanocito estimulante, es decir, a la que induzca una mayor actividad en los melanocitos de la piel, lo cual genera una hiperpigmentación si esta es secretada en exceso. Ahora lo vamos a ver más adelantito. Entonces vemos por su tinción células cromófobas, que son el 50%, que no se tiñen, y cromófilas, que se tiñen, ¿no? Las acidófilas son un 40% y las basófilas un 10%. Y las acidófilas se van a teñir de rosado y las basófilas de azul, ¿no? Entonces una manera de acordarse, la mnemotecnia ya te dice sola contigo, las dos primeras son acidófilas y las demás son basófilas, ¿ya? Ahora, esta es la definición que le añadí. La hormona del crecimiento y la prolactina, ¿ya? Son hormonas tróficas. ¿Qué me quiere decir tróficas? Que actúa en otras glándulas del tejido endocrino. Las demás, como la adenocorticotropina, como la tiroidoestimulante, como la folículo estimulante, como la luteinizante, son hormonas no tróficas. Es decir, que actúan en órganos con sus receptores específicos, ¿ya? Actúan sobre órganos diana, que tienen sus receptores, ¿ya? Entonces, todas estas son las funciones que sí o sí se la tienen que saber, ¿ya? Estas son entre las que suelen preguntar siempre, ¿ya? Entonces, ¿quién me dice qué células son las que están acá? Estas flechas de aquí donde está el puntero. ¿Qué células serían? ¿Acidófilas, basófilas o cromófilas? Las de aquí serían acidófilas, las de aquí abajo, que son de azul, son basófilas, ¿ya? Y las de aquí que ven, miren, en blanquito, ¿ya? Que no se tiñen, son las cromófobas, ¿ya? Que repelen el colorante. Siguiente. Ahí está. Entonces, si hacemos un acercamiento a esta parte, ya miren, ahí estamos señalando a la célula que no se ha teñido, y aquí a la basófila y aquí a la acidófila. No suelen preguntarse tan específicos, sí, pero te preguntan esta porción, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos. Miren, aquí vemos otra imagen viendo las células acidófilas, las basófilas y las cromófobas. Ya que miren, no tienen tinción, no se tiñen.
casi no se tiñen, ¿no? Ahora, esta es la porción distal, la porción intermedia y la porción nerviosa. ¿Qué tip yo les doy para reconocer cuál es cuál? ¿Ya? Yo les doy, miren, hemos visto que se ha clasificado por su tinción, entonces la parte distal, ya que pertenece a la adenohipófisis, va a ser multicolor. Ya va a tener células que se tiñen, no se tiñen, unas que se tiñen más oscuro, otras que se tiñen más claro. En cambio, la parte nerviosa es más clarita y tiene unos puntitos que ya vamos a ver ahorita. Ya, entonces, eso. Ahora, la neurohipófisis secreta hormonas, falso, o verdadero. Falso, Falso, y el doctor siempre la hace. porque es un La almacenamiento. neurohipófisis, ya, almacena. ¿Quién la produce? ¿Quién me dice? ¿Quién produce esas hormonas? Eh, el hipotálamo, si no estoy mal. Ya. ¿En qué núcleo se sintetizan estas hormonas? Paraventriculares y supraventriculares. Supraóptico. Ah, eso es, creo que. Supraóptico. Ahora, dentro de estos núcleos hay unas neuronas que son grandes. Son las neuronas magnocelulares. Esas son las que el cuerpo de esas neuronas son las que sintetizan. Y sus axones son los que la almacenan. Miren, se proyectan desde el núcleo paraventricular y supraóptico hasta llegar a la neurohipófisis. ¿Ya? Eso para repasar, ¿no? Lo que son las neuronas magnocelulares. El supraóptico secreta lo que es la antidiurética o vasopresina. Siempre que ustedes van a ver en los libros, directamente se les va a decir ADH, hormona antidiurética. Y el paraventricular, la oxitocina. ¿Ya? Ahora, característica de la neurohipófisis son los cuerpos de Henry, ya que son vesículas de membrana, ya que almacenan estas hormonas. Entonces, estas vesículas es característico para identificar. Entonces, ahí se almacena oxitocina y vasopresina, ¿ya? Entonces, miren, este es el eje. Así es como va a ocurrir. El hipotálamo secreta la hormona, pasa por el sistema porta, eso lo vamos a conocer como eje hipotálamo hipoficiario, a todos los vasos que comuniquen en neuronas, ¿ya? Entonces llega a la adenohipófisis o a la hipófisis en sí, en este caso la neurohipófisis, llega, estimula la secreción por las células de la neurohipófisis, la liberación por las células de la neurohipófisis y se libera oxitocina y ADH. La oxitocina va a actuar en lo que es el útero y las glándulas mamarias y la ADH a nivel de los riñones y de las arteriolas, ¿ya? Entonces la oxitocina, ya yo se las añado acá, se la conoce como la hormona del amor y la confianza. Esos son nuevos estudios que están saliendo, ¿ya? Se la conoce así, ya debido a que se ha demostrado que la oxitocina inhibe al cortisol, la hormona del estrés, ¿ya? Vamos a llegar más adelantito a esa parte, ¿ya? Función del hipotálamo en el control de la secreción hipoficiaria. Es decir, el tálamo para poder secretar algo tiene que estar controlado y regido bajo alguien. Así como ustedes reciben órdenes de sus padres, porque son mantenidos, bueno, todos son mantenidos, nosotros tenemos el deber de hacerles caso. ¿Ya? En este caso, el ente máximo va a ser el hipotálamo, ¿ya? El ente máximo. Entonces, casi toda la secreción de la hipófisis está controlada por señales hormonales o nerviosas procedentes del hipotálamo. Recibe estas señales el hipotálamo de numerosas regiones del sistema nervioso central, ¿no? Estas van a excitar e inhibir al hipotálamo que actúa como un centro de información. ¿Ya? Y esta lo utiliza para la secreción de las hormonas. Ahora, ¿cómo es que se controla esta secreción? A través de hormonas o factores liberadores e inhibidores hipotalámicos. Estos van a través de, o van a llegar a la adenohipófisis a través del sistema porta hipotálamo hipoficiario y actúan en las glándulas, en las células de esta adenohipófisis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las hormonas? Estas sí se las tienen que saber.
Ya son secretados por los núcleos hipotalámicos, se originan en diversos núcleos. Ya no vamos a hacer tanta énfasis, pero sí tienen que saber que son hormonas liberadoras e inhibidoras. Las liberadoras son, si no me equivoco, cinco y las inhibidoras son solo dos. ¿Ya? Las hormonas liberadoras son la tiroliberina, es decir, la hormona liberadora de tirotropina, TRH, ya no es TSH, es TRH. La corticoliberina, hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento y la hormona liberadora de gonadotropinas. Y también el de la prolactina, ¿ya? La hormona liberadora de prolactina. Ahora, solo dos de estas hormonas tienen inhibidoras. Las demás se regulan por retroalimentación negativa, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa en las hormonas inhibidoras? ¿Cuáles son? La hormona inhibidora del crecimiento, o también llamada somatostatina. Y ustedes ya han visto en digestivo 3 que el páncreas también secreta somatostatina, ¿ya? Pero también lo secreta el hipotálamo, ¿ya? Y es una hormona inhibidora del crecimiento. No confundir con las somatomedinas. ¿Ya? Cuidadito con eso. A veces confunde el término, ¿ya? Pero la somatostatina es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Y después vemos a la hormona inhibidora de la prolactina, que es la dopamina en sí, ¿ya? La dopamina me inhibe a la prolactina. Y la dopamina se produce en diversos núcleos, ¿ya? Eso se llama sistema dopaminérgico, ¿ya? Entonces, entre ellos, en el hipotálamo está el núcleo arcuato, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, el control de la secreción de la neurohipófisis está controlado por señales nerviosas que se originan y terminan en el hipotálamo. Está el núcleo arcuado, todavía estaba ahí, lo anoté. Entonces, ¿quién me dice qué es este de rojo? ¿Quién es el valiente? O la valiente. No se pelee. Adenohipófisis. ¿Este de rojo? ¿Segura? ¿Estás segura? Sí, tiene que estar Sí, segura. Tiene que estar segura, ¿ya? Demuestre esa seguridad. Es multicoloreado, ¿ya? Tiene rosadito, tiene azulcito y encima tiene blanquito. Esta es la pars. ¿Qué pars es? distal, Distal. Esta de acá, por ende, va a ser la intermedia y esta de la aquí, que es... tubular, mm, esta de aquí va a ser la... tubular, No. La tubular está... nerviosa. Esta es la nerviosa. Ya así se lo van a poner en las placas histológicas. En la pars intermedia se dice que hay hormonas digo, células corticotropas. ¿Ya? Entonces en su mayoría, entonces son pues un poco ácido, basófilas, perdón, ¿no? Por eso vemos un poco basófilo aquí, ¿ya? Ahora, aquí en la neurohipófisis son axones, es decir, son neuronas. Y aquí, mire, quiero que hagan énfasis en estas vesículas de acá, en estito de aquí que señalan las flechas. Esos, ¿ya? Van a ser los cuerpos de Herring, ¿ya? Ahí está, para intermedia, para nerviosa, los cuerpos de Herring. Y las células que ven ahí son los pituicitos, ¿ya? Estas son las hormonas liberadoras, ¿ya? Su acción que estimula, ¿ya? De cada uno, ¿ya? Que es estimular a la hipófisis a que secrete la hormona estimulante, ¿ya? Entonces, estas son liberadoras que actúan, o inhibidoras, que actúan sobre lo que es la adenohipófisis. Entonces, aquí están, miren, esta es ya la tabla de su libro y mire, aquí dice que la dopamina está sintetizada en el núcleo arcuato, ¿no? La somatostatina en el periventricular, paraventricular y en el arcuato, ¿no? Y así, todas las demás. Ahora, la hormona del crecimiento tiene 91 aminoácidos, tiene dos efectos, ¿ya? Efectos en el crecimiento que son indirectos porque los ejerce mediante factores de crecimiento semejantes a la insulina, ¿ya? O similar a la insulina, o también llamadas somatomedina. Estas van a ser hormonas peptídicas secretadas
por las células hepáticas, músculo esquelético y el tejido óseo. Esas tres. ¿Ya? ¿Por qué les digo efecto en el crecimiento? Me acuerdo, ya cuando yo postulé a la Universidad Mayor de San Simón, me cambiaron ese término, ¿ya? Pusieron los efectos de la hormona del crecimiento, los efectos, la hormona del crecimiento ejerce efectos directos mediante los factores de crecimiento semejantes similar a la insulina o somatomedina secretadas por las células hepáticas, músculo esquelético y tejido óseo. Ese era un enunciado. Y el otro enunciado te decía lo mismo, pero en vez te lo decía directo, indirecto, y yo me chipé, pues, y como es 100 preguntas, 90 minutos, la cagué, y pese a que yo me sabía qué función cumplía cada factor de crecimiento, cada somatomedina, son cinco, son cuántas, cuál es la más importante y todo. Me la sabía todo, pero no tomé en cuenta esta palabrita. Entonces te la cambian una palabrita que te cambia todo, ¿ya? Entonces, en los efectos en el crecimiento, ¿no? Dada por esta hormona, son indirectos, porque lo hace mediante factores de crecimiento, no lo hace directamente, ¿ya? Ahora, estos efectos se potencian con la insulina, ¿ya? Eso quiero que se les quede en la mente, ¿ya? Que se les quede en la mente porque ahorita vamos a ver la correlación clínica de eso, ¿ya? Después, ¿qué más vamos a ver? ¿Cuántas son estas somatomedinas? ¿Ya? Son cuatro principalmente, ¿ya? Está la, el factor de crecimiento similar a la insulina, 1, 2, 3 y 4. A la una también se le llama somatomedina C, que es la más importante para el crecimiento óseo, ¿ya? Y esta es la que presentan anomalías. ¿Cuáles son los efectos indirectos del crecimiento? Induce el crecimiento de todos los tejidos que conserven esa capacidad. Por ejemplo, en el cartílago y en el hueso. Aumenta el depósito de proteínas. ¿Para qué? Para que se produzca más matriz ósea, ¿no? Aumenta la velocidad de reproducción de los condrocitos y células osteogénicas. Convierte a los condrocitos en células osteogénicas. ¿Ya? Cuando cesa bueno, eso es excepto cuando cesa la calcificación del cartílago epifisial, ¿ya? Ahora, eso induce el crecimiento en todos los tejidos. Este es un ejemplo, con el cartílago y el hueso. Otro es que favorece el aumento de tamaño de las células y también estimula la mitosis y diferenciación de determinados tipos celulares. Los efectos metabólicos son directos. Aumentan la síntesis proteica, es decir, que la hormona va y se une a sus receptores, ya que están en todos los tejidos prácticamente. Ya, entonces, si aumenta la síntesis proteica, tiene que mejorar su absorción y su síntesis, ya es decir, su producción. Y para que haya más cantidad de proteínas, tiene que reducir su eliminación, ¿ya? Tiene que haber un balance entre la ingesta, la absorción y que se metabolice, pero que no se elimine para que haya en gran cantidad. Eso quiere decir síntesis, producir más, ¿ya? Entonces, aumenta la lipólisis, es decir, la degradación de triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, ¿ya? Entonces, estos va a favorecer la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo, es que utilicemos la energía de esos ácidos grasos. Incrementa la cantidad de ácidos grasos libres. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más circulando. Y si hay más circulando, lo vamos a utilizar. Y potencia el uso de estos ácidos grasos como fuente de energía. Entonces, los efectos de la hormona del crecimiento son muy buenos, ya para disminuir peso y demás. Ya eso es lipólisis. Ahora, disminuye la absorción de glucosa. Es decir, es una hormona hiperglicemiante, ¿ya? Y además estimula la glucogenólisis, es decir, que convierte el glucógeno hepático en glucosa, es decir, haya más niveles altos eh, de glucosa, es decir, de azúcar en la sangre, ya la glucemia se denomina eso. Ahora, hay factores que estimulan o inhiben la hormona del crecimiento. Los que están acá, en el rojito, son los más importantes y los que más generan. ¿Ya? Ah, ya me había olvidado uno. ¿Ya? Yo te lo voy a poner más gruesito porque es uno de los más importantes. ¿Ya?
Estos dos son los más importantes. ¿Ya? Entonces, los factores que estimulan o inhiben la secreción de la hormona del crecimiento, está la más importante, la que estimula, es el sueño profundo. Cuando llega el sueño profundo, se secreta gran cantidad de hormona del crecimiento. Y dos, durante el ejercicio intenso. Se aumenta increíblemente. Casi son similares, tienen picos elevados. Pero también la hipoglucemia. ¿Por qué? ¿Qué efecto tiene, digamos, la hormona del crecimiento? Hiperglicemiento, es decir, hace que haya más azúcar en la sangre porque disminuye su absorción. Entonces, cuando hay hipoglucemia, en casos de inanición, ayuno, deficiencia de proteínas también, pues va a estimular a la hormona del crecimiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué factores lo inhiben? La obesidad, el exceso de proteína y el incremento del azúcar, el incremento de la glucemia. Esos son los más principales que inhiben, ¿ya? El envejecimiento también, el no dormir bien también, ¿ya? No afecta a lo que es la hormona, a la secreción de la hormona del crecimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una patología, lo que es el kwashiorkor, ya que es una desnutrición proteica, déficit en la dieta. Entonces, esto ocurre mucho en los niños de África, ¿ya? Ellos tienen desnutrición proteica, no alcanzan, ¿ya? A tener las suficientes proteínas. Y sabemos que en la sangre la principal proteína era la albúmina. ¿Quién se acuerda qué función cumplía la albúmina? Por eso ya les dije, repasen. La albúmina se encarga de regular la presión coloidosmótica del plasma, ¿ya? Y también del transporte de sustancia. Pero la presión coloidosmótica, ¿qué es? Es aquella presión que hace que el agua se quede, ya que el plasma se quede dentro del vaso sanguíneo, ya. Esa presión es ejercida por las proteínas. Si las proteínas se salen, el agua se va a salir también con ellos. Pero ¿qué pasa aquí? No hay proteínas, no hay quien mantenga el agua dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa? Se sale de los vasos sanguíneos. Entonces, el paciente presenta lo que es ascitis, acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Miren, son altos, pero son panzones. Ya tienen la pancita hinchada, esa ascitis, acumulación de agua en la cavidad abdominal. ¿Por qué son altos si son desnutridos? Porque la deficiencia de proteína me estimula la hormona del crecimiento. Porque el descenso de la glucemia, es decir, que no coman bien, no, ellos no están, no tienen pues la dieta necesaria como para tener un buen nivel de glucosa en sangre. Entonces tienen hipoglucemia. Y esos dos efectos, miren, deficiencia de proteína y glucemia, les hace llevar a que sean altos. Los niños en África son altos y flacos. ¿Por qué? Porque la deficiencia de eso, la deficiencia de proteína estimula la hormona del crecimiento. ¿Cuál lo inhibe? El incremento de la glucemia. Ellos no tienen un incremento de la glucemia general porque no tienen suficiente para comer. No son obesos para que inhiba la hormona del crecimiento. No tienen un exceso de proteínas porque más bien le falta proteína. Entonces no hay cómo se inhiba la hormona del crecimiento, sigue actuando, ¿no? Aparte de que duermen bastante, entonces como duermen, la hormona del crecimiento se secreta normal sin restricciones, ¿ya? Esa es la razón, ¿ya? Aumenta en exceso la secreción de hormona del crecimiento y lo que hace que sean altos y gorditos, ¿ya? A cambio hay otro que es el marasmo, ya que esa es desnutrición generalizada. Ya no tiene ni lípidos, ni hidratos de carbono, ni proteína, ni nada. Y el edema ahí ya es generalizado. O sea, en las piernas, en todo lado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Miren, aquí vemos el cuadro. Miren, la hormona del crecimiento en el plasma. Al mediodía,
ejercicio agotador intenso. Miren el pico que generó. Y el sueño profundo en la noche. Entonces, a más duerman profundamente, más secreción de la hormona de crecimiento. Es decir, miren, todos estos estímulos, la hipoglucemia, la disminución de niveles sanguíneos de ácidos grasos, el incremento de niveles de sanguíneos de aminoácidos, ¿ya? La actividad simpática, el sueño profundo, lo que hace es que, uno, los niveles bajos, a ver, ¿dónde está? Dos, estimula la secreción de hormona, bueno, la liberación de lo que es la hormona parte del hipotálamo, va a secretar la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. ¿Ya? Esta va a llegar al hipotálamo y va a actuar, digo, a la hipófisis, y va a hacer que se secrete la hormona del crecimiento. Y esta va a efectuar efectos metabólicos en las células, efectos directos, y va a generar en el hígado, en el hueso y en el músculo efectos indirectos mediante factores de crecimiento similar a la insulina, ¿ya? Estos niveles, miren, aumentan tanto, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son los efectos metabólicos? Disminuye la absorción de glucosa. Y si disminuye la absorción de glucosa, es hiperglicemiante. Ya eso lo voy a acomodar porque es muy, ¿cómo puedo decirle? Está allá como para que te des cuenta y razones. Entonces, para que sea más fácil por ustedes, lo voy a poner hiperglicemia. ¿Por qué? Porque disminuye la absorción de glucosa. Es decir, si no se absorbe, se queda en la sangre. Entonces, hay más azúcar en sangre para ser utilizada. ¿Ya? Entonces, eso es el efecto metabólico. Entonces, como provoca hiperglicemia, ¿qué es lo que sucede? Una hiperglicemia, un incremento de niveles de ácidos grasos, una disminución de los niveles de aminoácidos, en este caso, ¿ya? Aunque esto está un poco mal, es al revés. Es un incremento de niveles sanguíneos al revés. Una disminución estimula la hormona liberadora del crecimiento. Y esta, una disminución. Sí, creo que por eso no la había puesto antes. ¿Ya? Entonces, una hiperglucemia estimula la liberación, ¿ya? Una hiperglucemia a la hormona, va a estimular a la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Esta hormona inhibidora del crecimiento va a actuar en la adenohipófisis y va a hacer que no se secrete, ¿ya? Pero un nivel bajo de hormona del crecimiento disminuye lo que es la degradación del glucógeno y todo lo demás, y la glucosa cae hasta que llega a hipoglucemia. Si llega a hipoglucemia, lo que se va a hacer es inhibir a la hormona inhibidora del crecimiento y se va a estimular a la hormona liberadora. ¿Ya? Ese es el sistema de retroalimentación. ¿Retroalimentación qué era? Negativa. Era revierte, ¿no? Al estímulo inicial. Revierte al estímulo inicial. Provoca un cambio. Y ese es revertir. Entonces, esta hiperglucemia tiene que bajar a parámetros normales. Si continúa hacia abajo, se va a estimular a la liberadora para que llegue. Lo mismo va a interactuar con lo que es la insulina, ¿ya? Bueno, esto es lo que... esta es su tarea. Voy a agarrar la lista, aunque ya es tarde ya. A ver, de ti, Marí, de Doping. ¿Cuántos están acá? Del G2. Ahora vamos a agarrar a Roca Abrejo Natalie. ¿Está aquí, Natalie? Creo que no. A ver, Viviana Elizabeth, nada. Espinosa Sandoval Valentina. ¿Dónde están los del G2? Sí, Ellos, presente. Sí. bien. Me va a decir qué es enanismo hipoficiario. Es una condición que se caracteriza por estatura baja.
Ya. Es generalmente por factores genéticos, hormonales o médicos. Mm, Va por ahí. Ya. Está bien. Y bueno, los síntomas Y son claros. afectan al crecimiento óseo. Ya, exacto. Ya, entonces, un enanismo hipoficiario, chicos, es la hiposecreción, es decir, la disminución de la secreción de la hormona del crecimiento. ¿Ya? Antes de que se cierre la placa epifisial. Es decir, ya, por ejemplo, esto le sucedió a Messi, ¿ya? Le sucedió a Messi. Esto es antes de que cierre la placa epifisial. Es prácticamente hasta en las mujeres hasta los 18 años y en los varones máximo tirándole hasta 21. ¿Ya? Entonces, una hiposecreción antes de que esta placa del crecimiento, esta placa epifisiaria se calcifique y ya no permita el crecimiento en longitud. ¿Ya? Es una hiposecreción antes de que cierre la placa epifisiaria. Entonces, la persona no alcanza una estatura normal. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas? Neoplasias. ¿Ya? Me están destruyendo la hipófisis, es decir, provoca un panhipopituitarismo, es decir, que la glándula no secreta ningún tipo de hormona y tampoco hormona del crecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿el tratamiento cuál es? Administración de hormona del crecimiento durante la niñez, antes que cierren la placa epifisiaria. Y el claro ejemplo fue Messi. ¿Ya? Esto de aquí lo van a obviar. Entonces, a Messi se le administró, pero sus placas ya se estaban cerrando. Por eso es que no se consiguió el resultado que se deseaba, pero aún así se logró hacer. Ya porque las placas estaban empezando a cerrarse, ya estaban incompletas todavía, no se había cerrado por completo. Porque una vez que la línea, esa placa epifisiaria se convierte en línea epifisiaria, por más que le inyectes hormona del crecimiento, lo que quieras, tengas la plata que tengas, no vas a crecer en longitud a no ser que te fractures, ¿no? Y te hagas la cirugía de aumento de estatura, que es prácticamente romperte el hueso, estirarlo y que se cree hueso nuevo y vas a estar en cama 3 meses. Puedes, creo que, si no me equivoco, hasta 14 centímetros aumentarte en estatura. Pero tanto dolor no vale la pena. Ya. Ahora, eh, vamos a buscar a otra persona de la lista. Giovanna Núñez. Giovanna, ¿no? Huanca. Está. Me hicieron su tarea. Sosa Nicole. O Nicole. Sí, Ya. presente. ¿Qué es el enanismo de Larro? Em, ¿Se lo puedo leer lo que investigué? Sí, sí, claro, claro. Es para que lo Eh, lean. Dice, también conocido como insensibilidad al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Es un trastorno autosómico recesivo que provoca enanismo primordial por resistencia a la hormona de crecimiento. La hormona del crecimiento producida por la glándula pituitaria tiene un papel importante en la regulación del crecimiento óseo y del metabolismo general del cuerpo humano. En condiciones normales, cuando la hormona del crecimiento es liberada, actúa sobre el hígado y otros tejidos para estimular la producción del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Eh, esta esta insulina tipo 1 promueve la proliferación y diferenciación de las células que forman los huesos. Y dice que a pesar de tener cantidades normales o elevadas de la hormona del crecimiento en el torrente sanguíneo, el nivel de esta insulina tipo 1 es muy bajo, produciendo un crecimiento deficiente. Exacto. Lo último estaba perfecto. Lo último tenía que ir primero. ¿Ya? Vamos viendo aquí. Yo se los voy a hacer un resumen. Yo lo estoy haciendo conciso. Ustedes lo han investigado bien, ¿no? Entonces, perfecto. Estuvo muy bien, Nicole. ¿Qué pasa? El crecimiento postnatal depende de la acción de la hormona del crecimiento. Ya aquí es un antes de ver ese tipo de enanismo tipo LAR. ¿Ya? Entonces,
La hormona del crecimiento se tiene que unir a un receptor, es decir, al receptor de la hormona del crecimiento, este es el receptor de la hormona del crecimiento, y una vez que se une a sus receptores, va a estimular la secreción del factor simil o semejante a la insulina tipo 1 o somatomedina C. Y esta me va a hacer actividad metabólica y anabólica, ¿no? Va a crear, va a hacer que crezca el tejido y demás. ¿Qué pasa en el enanismo tipo largo? Hay mutaciones en este receptor de la hormona del crecimiento, ¿ya? Y la hormona no se puede unir, no se une, ¿ya? Entonces, si no se une a un receptor, una hormona no puede actuar, ¿ya? Entonces, no actúa. Entonces, en el enanismo hay una mutación en el receptor de la hormona del crecimiento y por lo tanto genera una resistencia a la hormona del crecimiento. Ya es decir, por más que haya hormona del crecimiento, esta no puede actuar. Ya hay hormonas, nosotros hacemos el estudio, buscamos, le medimos los niveles y están elevadísimos todavía, pero es chiquito. Es porque hay una mutación en ese receptor. Las causas pueden ser diversas, desde genética y demás, ¿no? Hasta incluso ahora ya se le está dando la teoría de que hasta sean autoinmunitarios, ¿no? Pero es muy difícil que sea, ¿no? Más que todo es genético. Pero hay una mutación en ese receptor que ya no acepta la insulina, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Talla baja intensa y a veces, ¿ya? Escleróticas azules, como en este bebé. Miren las escleróticas, ¿ya? Entonces, esto, ojo, no depende de la hormona del crecimiento durante el desarrollo fetal, ¿ya? Si hay una mutación, por más que tenga las condiciones adecuadas, si la hormona no puede unirse a su receptor, no va a ejecutar ninguna acción. Ya con este esquemita yo quería hacerles ver eso. Si una hormona no se une a su receptor, no funciona. Lo mismo pasa con la insulina. Si la insulina no actúa en su receptor, no funciona. Ya. Perfecto, estuvo buenísimo. ¿Quién más se anima a exponer gigantismo? ¿Por qué está así? Voy a borrar, creo que estaba grabando y por eso se dio grabar, borrar grabaciones en todas las diapositivas. Listo. Ya, ¿quién se anima a decirme la definición de gigantismo? Miguel Ángel, ¿está? Michael. ¿Es Michael o es Miguel al final? O digo Michael. ¿Dónde está Michael? ¿No viene? Junior deben estar con... A ver, ¿quién me presentó la tarea? Valentina ya dijo, ya, sí, no sé. Bueno, vamos a avanzar rápido porque ya son las 10 ya. Porque llegué tarde nomás. No voy a estar mal hoy. Bien. Listo. El gigantismo, ya, a diferencia de lo anterior, gigantismo es una hipersecreción de la hormona del crecimiento, pero durante la niñez y la adolescencia, ¿ya? Es lo clave, es lo que tienen que saber y nada más. Entonces, si hay una hipersecreción y esta hormona se une a su receptor, el tipo va a ser alto, ¿no? Miren, altísimo, un crecimiento anormal pero con proporciones corporales casi normales, es decir, el tamaño de su mano en relación a su pie y a su cara están proporcionados, ya no hay tanta afección, ya están simétricos prácticamente, ya. Entonces hay una hipersecreción. Las causas pueden ser diversas, ya desde neoplasia, genética y todo lo que pueda haber, ya. Puede haber un tumor que me genere una hipersecreción de la hormona del crecimiento durante la niñez. Generalmente es la causa más común, ya. Entonces, para estas cirugías ingresan, hay dos maneras de ingresar, por lo que es directamente por las fosas nasales, ¿ya? Y otro ingresan por detrás de los labios,
directamente perforan el seno senoidal, la pared anterior, entran, ¿no? Por la pared anterior del cuerpo del senoides, ingresan al seno, rompen la pared posterior del seno, y ¡tin! Digo, la pared superior, y ahí estaba la silla turca, y llegaron a la glándula hipófisis, ¿ya? Y lo sacan, estirpan el tumor y todo, ¿ya? Eso es gigantismo, ¿ya? Hipersecreción durante la niñez y la adolescencia. Pero la acromegalia, ¿ya? Es una hipersecreción de la hormona del crecimiento en la edad adulta, ¿ya? Esa es la gran diferencia. El uno es durante la niñez y la adolescencia, por eso las proporciones son casi iguales, y el otro es en la... Entonces, ¿qué tiene en la edad adulta? Placas epifisiarias calcificadas, es decir, ya son líneas epifisiarias que no pueden crecer en longitud, entonces crecen a lo ancho, ¿no? Ahí está la mandíbula ensanchada, ¿ya? Tienen una mente, una, su prominencia frontal, ¿no? Muy elevada, tiene hipertricosis, es decir, miren la cantidad de vellos que tiene, engrosamiento de los labios, de la nariz, los párpados, ¿no? Eso es lo que tiene una persona con acromegalia, ¿ya? No crece en altura, sino en ancho, ¿ya? Y lo más característico es que se engruece la mandíbula, ¿ya? Es lo más característico de la acromegalia. Ahora, aquí les digo, la hormona del crecimiento tiene un efecto diabetogénico, ¿ya? Es decir, si hay un exceso de secreción, ¿no? Un síntoma de exceso de la hormona del crecimiento es la hiperglucemia, ¿ya? Esta hiperglucemia hace que se estimule la insulina y la insulina absorbe la glucosa y se mantiene normal. Pero si hay una estimulación excesiva durante meses, semanas, años, ya esto dado por una neoplasia, por ejemplo, a nivel de la hipófisis, puede causar un agotamiento de las células del páncreas, es decir, las células del páncreas ya no dan más para secretar insulina y puede provocar diabetes mellitus, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque un tumor incrementa la secreción de hormona del crecimiento y hay hiperglucemia, ¿ya? Eso para tenerlo en cuenta, ¿ya? Hay otras hormonas que tienen efecto diabetogénico, ¿ya? Aparte de esta, que es el glucagón y en más importante el cortisol, ¿ya? Te puede provocar una diabetes. Por eso el estrés es tan característico de eso. Vamos a continuar rapidísimo con lo que es la prolactina. La prolactina es una hormona proteica que actúa sobre otra glándula. Entonces, puta, no está con ahora, así que vamos a avanzar rápido, ¿ya? Entonces, la prolactina tiene una hormona que es la hormona liberadora de prolactina, ¿ya? El hipotálamo la secreta y estimula a la hipófisis para que secrete la hormona prolactina, la PRL. Esta estimula, ¿ya? A la glándula mamaria. Tiene gran efecto cuando la glándula mamaria ha sido estimulada por estrógenos y progesterona. ¿Ya? Entonces la glándula mamaria va a empezar a secretar leche. Y las glándulas que se van a encargar, pues van a ser la merocrina, las écrinas, ¿no? Van a secretar lípidos y van a secretar proteínas, ¿no? Ahí tenemos mi cargador. ¿Dónde está? Ahí ya quiero que se normalice y este congreso quieren alargarlo y yo no quiero ya. Ya, bueno, mucho trabajo. Listo. Entonces, se secreta la leche, ¿ya? Eso es lo que sí se produce la leche. Pero, ¿ya? La oxitocina también actúa en este lado, ¿ya? La oxitocina estimula la contracción del músculo liso, lo que provoca la eyección de leche, ¿ya? Recién veo el chat, puede ser tumor benigno o maligno, ¿ya? Generalmente son benignos, ¿ya? Por eso es que la mayoría de los casos sí se revierte porque se los opera y ya. Pero cuando son malignos se metastizan demasiado rápido y afectan a otros tejidos y es difícil.
¿ya? La succión del lactante produce una reducción de la secreción, ¿ya? De la hormona inhibidora de la prolactina, es decir, la dopamina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante el lactante, succiona, ¿ya? E inhibe a la hormona inhibidora de la prolactina, por lo tanto hay mayor producción de leche. La succión, en otras palabras, indirectamente produce más leche, ¿ya? Esto dado por los estímulos, ¿no? Eso para tomarlo en cuenta. Ya estas ya son funciones de la hormona. Ahora, la hormona tiroidoestimulante o TSH o tirotrofina, igual es otra que actúa, está sin orden las animaciones. Secreta a la hormona, bueno, el hipotálamo secreta la hormona liberadora de tirotropina, TRH. Esta estimula la tiroidoestimulante y esta, ¿qué es lo que hace? Va a la glándula tiroides y hace que las células epiteliales tiroideas crezcan, estimula la producción de hormonas tiroideas y de tiroglobulina. Entonces, la glándula tiroides, al estar estimulada, va a secretar dos hormonas, la triiodotironina o T3 y la tiroxina o T4. Después tenemos a la hormona adenocorticotrópica, o ACTH, más conocida, o corticotropina. Ya es una hormona polipeptídica, igual que actúa en otra glándula efectora. Entonces, el hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina y esta estimula a las células corticotropas, ¿ya? Y las corticotropas que están en la adenohipófisis secretan la proopiomelanocortina. Esta se escinde en los humanos en dos: en la hormona adenocorticotropina, que es la que conocemos como ACTH, que es esta de acá, y la beta-lipotrofina. Entonces, la adenocorticotropina estimula a la glándula suprarrenal a que secreten un chingo de hormonas milenaro-corticoides, que lo vamos a ver mañana, ya, porque ya está bien. Ya vamos a ver los glucocorticoides, los endógenos y demás, cómo es esta glándula suprarrenal. Y después la beta-lipotrofina, ¿ya? Estimula la secreción de una hormona que es muy rara en humanos, ¿ya? Que es la hormona melanocitoestimulante o MSH. Esta estimula a los melanocitos a que secreten melanina, y la melanina se encargaba de la pigmentación de la piel. ¿Ya? Esto yo recién lo aprendí este año, ya se los voy a decir. Llegó un caso del paciente con síndrome de Addison, ¿ya? Que tiene una insuficiencia córtico suprarrenal, que no secreta, pues, glucocorticoides. ¿Ya? Entonces, ¿quién se encarga de hacer que la glándula suprarrenal secrete esos glucocorticoides? La hormona adenocorticotropina, ¿ya? Pero ese paciente, o sea, venía así, decía, me siento cansado, yo no doy. Aparte tenía tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Ya, la tuberculosis también suele causar destrucción de las células de la glándula suprarrenal. En este caso, la tuberculosis le provocó el síndrome de Addison, ¿ya? Entonces, la tuberculosis destruyó a las células de la glándula suprarrenal. Entonces, ya no, él no tenía ganas de nada. O sea, vivía sin estrés. Eh, Él quería levantarse y se sentía mal, malestar, flojo. O sea, porque no hay estrés. Sin estrés necesitamos el estrés para vivir, ¿no? Entonces, pero agarra y nos dice, yo no era así. Y nos mostraba, y yo pensé que era su tez, pero era así la piel negra. Nos mostró su labio y tenía bien pigmentado la lengua, los labios así, y estaba peor, decían. Entonces el doctor agarró y nos preguntó de canto, ¿no? ¿Por qué hay hiperpigmentación en el síndrome de Addison? Y yo no supe qué decir. O sea, me callé, no dije, no sé, nadie sabe, ni el auxiliar. Ya. Entonces yo me quedé como que, ¿por qué? Entonces, hasta que me puse a leer bien histología, porque en fisiología no lo pillé. Y ahí estaba la respuesta, ¿no? La propia melanocortina se desciende en adenocorticotropina y en beta-lipotropina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos falta estrés, se libera la hormona liberadora de corticotropina. Esta hace que se libere tanto ACTH como esta beta-lipotropina. Al mismo tiempo ocurre.
Entonces, para estimular a la glándula suprarrenal, también estimulamos a la hormona melanocita estimulante. Y como la glándula suprarrenal no les respondía a la hormona liberadora de corticotropina, esta seguía secretándose masivamente, masivamente, se secreta con mayor cantidad, entonces más se le pigmentaba la piel, porque al tratar de aumentar esta hormona adenocorticotropa, también aumenta la beta-lipotropina, lo que a su vez aumenta la hormona melanocita estimulante. Entonces, ahí estaba. En otras palabras, la hormona liberadora de corticotropina secreta ACTH como también va a estimular a la secreción de la hormona melanocita estimulante. Ya, a las dos. El mecanismo bioquímico es este. Entonces, si yo les llegara a preguntar, que digo, la hormona liberadora de corticotropina me estimula a la secreción de adenocorticotropina y a la hormona melanocita estimulante, directamente. ¿Ya? El mecanismo bioquímico sería este. Propio melanocortina, ¿ya? Pero tienen que saberlo eso, ¿no? Este es un caso que ocurrió así, real, verídico. ¿Alguna duda, jóvenes? Lo voy a hacer el caso clínico aquí, por si acaso. Ya, vamos a terminar rapidito. Las gonadotropinas, ya el hipotálamo libera las gonadotropinas, a la hormona liberadora, y esta estimula lo que es a la adenohipófisis a que secrete esta hormona, y entonces esta va a secretar folículo estimulante y luteinizante, que esta ya la hemos visto en embriología, ¿no? Los efectos se la tienen que saber. Lo único a recalcar es lo que hace la luteinizante en el hombre, ¿no? Mantenimiento de las células de Leydig e intersticiales del testículo, que son las células intersticiales del testículo, ¿ya? Entonces va a estimular a la secreción de andrógenos, hormonas sexuales masculinas. Después vemos la hormona antidiurética o vasopresina, ¿ya? Es una hormona peptídica. Sus funciones estimula al riñón y a los vasos sanguíneos. Aumenta la permeabilidad del túbulo distal y colector, ¿ya? Y esto aumenta a las acuoporinas. Ya prácticamente lo que le está diciendo esto para no chiparlos es que aumenta la reabsorción de agua, aumenta el volumen. ¿Por qué? Porque aumentó la permeabilidad a nivel de los túbulos renales. Lo vamos a ver bien. Entonces, conserva el agua, evitando las pérdidas de agua por el sudor, la saliva, etc. Y aquí yo les voy a decir una cosa. ¿Alguna vez han bebido, así, bebido y han sentido la urgencia de ir al baño? Así alcohol o sea, cualquier bebida. ¿Se han dado cuenta que cuando toman van al baño más frecuentemente? Ya, y esto pasa, ¿no? Cuando se toma bebidas alcohólicas, ya, el alcohol inhibe a la hormona antidiurética, hace que no se secrete. Entonces, el cuerpo no tiene control sobre cuánta agua está perdiendo. Y como el riñón está filtrando, filtra y filtra nomás, y manda orina, 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 orina. Y después al otro día es la resaca. ¿Qué es la resaca? Deshidratación, ¿ya? ¿Cuál es el chaki, que es decir, el dolor de cabeza? Es la vasodilatación por la pérdida de la deshidratación que va a haber, la pérdida del volumen. Primero hay una vasoconstricción y luego hay una vasodilatación, y esa vasodilatación es la que provoca el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué le das? Pues derivados a un suerito glucosado y ya. O sea, para que se rehidrate de nuevo. Ya. Eso es lo que pasa con el alcohol, por si acaso. Ahora, ¿qué también hace esta hormona antidiurética o vasopresina? Estimula la vasoconstricción arterial. Entonces, si contrae los vasos sanguíneos, aumenta la presión arterial. Entonces, aquí tenemos, por algún estímulo que afecta a la homeostasis, aumenta la osmolaridad del plasma. Esto es detectado por el hipotálamo. El hipotálamo emite la secreción de ADH y esta hace que las células del riñón se hagan más permeables, lo que aumenta la reabsorción de agua. Prácticamente evita las pérdidas de agua. ¿Qué mecanismo utiliza en el riñón? El AMP cíclico y en los vasos sanguíneos la fosfolipasa C. La oxitocina, este es lo más bonito que van a ver. ¿Que esto ya lo hemos visto en retroalimentación positiva? Sí, ¿ya?
El útero, músculo liso, o sea, va a actuar en útero y en la glándula mamaria, ¿ya? Estimula la contracción del útero en el embarazo, ¿ya? Es responsable de la inducción del parto. Por eso, cuando está ocurriendo el parto, se le inyecta oxitocina sintética. ¿Para qué? Para estimular la contracción del músculo liso. Y en la glándula mamaria también, ya hay músculo liso de las células mioepiteliales que son estimuladas por esta glándula mamaria, ¿ya? Ahora hay estímulos que aumentan su secreción, es decir, la dilatación, estiramiento de la preuterina y la succión del lactante. Eso hace que se secrete más oxitocina y se libere, ¿ya? Esos son los dos estímulos. Ahora, la oxitocina se la considera la hormona del amor y de la confianza. Estos son estudios recientes y aquí vamos a quedar, ¿ya? Inhibe al cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y esto yo se lo cuento porque le escuché a una doctora, que es la doctora Miriam Rojas Estapé, psiquiatra, ¿ya? Ella estaba yendo a una conferencia y, digamos, deja estacionado su carro, es un niño de un mes recién nacido, ¿no? Va a la conferencia, está volviendo y aparecen pues, maleantes, ¿no? Esperando el carro y creyendo que ella era la dueña de un carro que había más adelante que era de lujo. Y ese, no, ese no es mío. Y le roban la cartera, pero el celular había quedado en su auto. Entonces ella se va asustadísima y dice, no, tengo taquicardia, estrés, el estrés del momento, ¿no? De que me han robado y todo lo demás, ¿no? Entonces entras en ese en pánico, ¿no? Entonces ella no sabe ni cómo llegó a su casa, le habla a su esposo y su esposo, que con el bebé llorando, se lo da ya a ella. Y ella, después de dar a amamantar a su bebé, le explica con una calma única, ¿ya? Con una calma como si no hubiera pasado nada, ¿ya? Y un pico de estrés de cortisol, ¿ya? Es decir, cuando te estresas y se eleva altísimo el nivel del cortisol, tarda hasta 6 horas en bajar, de 4 a 6 horas. Pero en 30 minutos ella estaba tranquila. ¿Por qué? Porque la succión de leche del bebé estimuló a la oxitocina. Y la oxitocina tiene un efecto inhibidor del cortisol. ¿Cómo se estimula a la oxitocina? Las relaciones humanas, ¿ya? El hombre es un ser biopsicosocial, como dice el doctor William Piperán, ¿ya? Entonces, requiere de establecer relaciones, ¿no? Con amigos, pareja, que se lleva abrazos, familia y todo lo demás, establecer conexiones. Y esto hace que aumente la secreción de oxitocina. Y por ende, vas a vivir más relajado, más tranquilo, menos estresado, porque la oxitocina inhibe el cortisol. No, increíble, prácticamente los que estamos solteros valimos. Esto lo tengo en mi iPad y tengo que pasarlo aquí, ¿ya? De la glándula pineal lo vamos a ver igual. Tengo ya todo, solo que están sin las diapositivas, y sin las animaciones bien hechitas. Y son temas larguitos, sí, ¿ya? Vamos a ver lo que es el hipo y hipertiroidismo, ¿no? Y otras patologías más. Son altísimas diapositivas. Entonces, su tarea es haber repasado todo lo que son hormonas, las hormonas de la adenopófisis, neurohipófisis y su relación con el hipotálamo. Ya, hasta aquí vamos a quedar hoy y mañana ya vamos a avanzar en todo lo demás. Recording stopped. Lo voy a hacer con casos clínicos, ya con patología y demás. Y así vamos a poder avanzar bien. Quiero acabar este tema porque el domingo vamos a avanzar digestivo 1 y 2. Eso ya son cortitos. No, esos no son difíciles. El más difícil es el sanitario. Ya son de endocrino y los más difícil de entender. Ya es tedioso aprender. Ahora, la próxima semana van a tener su examen.
ya va a ser por un enlace que yo les voy a mandar y que se va a habilitar a cierta hora. Y van a tener hasta cierta hora para mandar. Ya cosa de que que tienen que llevar su teléfono con internet, sí, ya para poder. El que no tenga, yo le voy a prestar mi teléfono y mi tablet para que pueda darlo a partir de ahí, pero no va a tener